Libro de Nahum, capítulo 1, versículos 10 y 11. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. De ti salió el que imaginó mal contra Jehová, o un consejero perverso. Así ha dicho Jehová: aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. Bastante te ha afligido, y no te afligiré ya más. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, y romperé tus coyundas. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Amén y amén. Amado Señor y Dios Todopoderoso, tu maravillosa palabra ha sido leída. Danos, Señor, de tu gracia para poder comprenderla. Permítenos, Señor, que con claridad se puedan exponer estas verdades de las Escrituras. Permítenos, Señor, entender la relevancia que tiene el conocer a Dios. Por amor de tu santo y bendito nombre, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, a través de las Escrituras. En el nombre de Jesús, amén. A favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Estamos viendo este libro de Nahum, versículo por versículo, como título de todo esto que durante años, yo creo que si el Señor así lo permite, vamos a estudiar los 12 profetas menores. Llevamos uno, el cual es Abdías. Vamos ya en el profeta número 2, ¿cierto? A lo largo de muchos meses. Nahum, capítulo 1, versículo 10. Estos versículos o este capítulo nos ha estado mostrando sobre la ira vengadora de nuestro Dios. Este versículo 10, el cual nos toca estudiar hoy día hasta el 14, dice: aunque sean como espinos entretejidos y estén empapados en su embriaguez, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Esta profecía de Nahum es en contra de la ciudad de Asiria, la cual se llama Nínive. Asiria, con aquella capital Nínive de una gran cantidad de personas, se caracterizaba por hacerle daño al pueblo de Dios. Se caracterizaban los asirios por ser personas muy bárbaras, es decir, personas que les gustaba hacer sufrir, no solo matar, sino hacer sufrir a las personas. Eran tanto que dicen que uno de los castigos que hacían estas personas no solo capturaban a sus enemigos, sino que hacían un hoyo en la arena, le hacían un hoyo para enterrar a la persona y le dejaban solamente su cabeza, aún en un campo de un desierto, para que así el sol lo fuera matando de a poco. Personas, imagínense, se deliraban a causa del sol, a causa de la sed, deliraban y morían de formas muy horribles. Así de bárbaro eran estas personas, que eran capaces de sitiar ciudades y hacer que esas personas se comieran su propio excremento y su propia orina. Eran capaces de sitiar, no solo matar a las personas, sino que ellos lo hacían, cerraban la ciudad para que ellos ni siquiera tuvieran alimento y tuvieran que comerse a sus propios hijos recién nacidos, a los propios muertos que iban cayendo por el hambre. Así eran estos asirios. El Señor, aproximadamente 100 años atrás, por boca de Jonás, había traído arrepentimiento a ese país. Una gran multitud de personas se arrepintió, pero luego de 100 años, nuevamente volvieron a ser los asirios despiadados. Pero ellos se creían muy fuertes. ¿Y qué quiere decir cuando la Biblia dice: son como espinos entretejidos? Los espinos entretejidos son símbolo de un cerco impenetrable, capaz de causar mucho dolor al que quiera traspasarlo. Los espinos se caracterizan por tener así unas púas, así una aguja, esas como tipo de planta, tienen espúas muy, muy grandes, y al estar entretejida es como un lado donde uno no puede pasar. También se caracteriza, ¿cierto?, en segundo lugar, porque dice que están empapados en su embriaguez. Esa es símbolo de la destrucción que tiene como resultado el derramamiento de sangre.
Recuerde que cuando habla la Biblia en tiempos de juicios de la embriaguez del vino, está hablando de un derramamiento de sangre. Ellos están empapados en sangre. Los asirios se caracterizaban por avanzar con sus dominios, pero degollaban a diestra y siniestra, tal que la sangre, ¿cierto?, corría por las calles de esas ciudades. Eran muy mercenarios aquellos que se creían impenetrables como los espinos, que se creían por estar empapados de la sangre de aquellos que habían asesinado. ¿Pero usted cree que Dios no podrá romper lo impenetrable? ¿Usted cree que Dios no le dará su justa paga a aquellos que se han embriagado de la sangre de los inocentes? El Señor le va a dar su justo paga. El Señor no le tiene miedo aunque ellos hayan matado a una multitud de gente. El Señor no les tiene miedo. El Señor los va a enfrentar y el Señor los va a aplastar. De tal manera que dice en este versículo 10, serán consumidos como una hojarasca completamente seca. Aunque se crean como el espino impenetrable, aunque se crean por haber matado tanta gente, el Señor dice que van a ser reducidos a una hojarasca completamente seca, la cual solamente basta una chispa para ser destruida en el instante. Esta metáfora nos hace entender el poder de Dios sobre sus enemigos, que no hay quien pueda hacerle frente al Señor, porque Dios es el Todopoderoso. Sin Dios, ninguna persona puede ni siquiera resistir. Muchos le tienen miedo al diablo, otros le tienen miedo a los demonios, otros le tienen miedo a lo que algún país pueda hacer con su poder bélico, pero ante el Señor no hay quien pueda prevalecer. Otros le tienen miedo a una bomba atómica, pero ¿qué podrá hacerle eso al Todopoderoso? Si Él con su soplo puede destruir absolutamente todo. Si Él solamente con el poder de su boca puede consumir a todos. Como aquella hoja que basta solamente un pequeño fuego para ser reducido a ceniza, así los enemigos de Dios serán consumidos en un instante. Porque el Salmo 37, con respecto a los enemigos de Dios, Salmo capítulo 37, versículo 20, dice así la palabra del Señor: mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová como la grasa de los carneros serán consumidos, se disiparán como el humo. Así como la grasa puesta en una parrilla se derrite y se vuelve humo, así los enemigos de Dios van a ser reducidos a la nada. Porque el poder de Dios es sumamente grande y no hay quien pueda prevalecer contra Él. Mucha gente en su locura ha levantado su puño al cielo, han desafiado a Dios, pudiendo Dios en un instante asesinar a esa persona. Pero solamente por misericordia no lo hace. ¿Cuánta gente ha querido irse en contra del Señor? Como cierto dueño de una imprenta que aborrecía tanto la Biblia, que quería destruir tanto la Biblia, y que cuando él murió, esa imprenta se transformó en la mayor, en la imprenta que más producía Biblias. Eso solo lo puede lograr el Señor, porque los enemigos de Dios son como la nada delante de Él. Por eso tenemos una confianza tan grande en el Rey de Gloria, porque sus enemigos serán consumidos, sus enemigos se disiparán como el humo, sus enemigos serán consumidos como la hojarasca. Este libro de Nahum es una esperanza, porque Nahum significa consuelo. Usted puede decir, ¿cómo hacer consuelo? Sí, porque ellos estaban siendo acechados por el enemigo. ¿No se ha sentido alguna vez acechado por el diablo? Como el diablo de una u otra manera quiere utilizar cosas para destruirle. Y muchas veces nos vemos sin herramientas y sin armas para poder combatirle. ¿Cuántas personas consumidas por la depresión se quitan la vida y sienten que nadie les puede ayudar? Pero aquellos que estamos en Jesús, entendemos que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Entendemos que Él puede destruir aún aquello que nosotros no vemos.
Él solo puede enviar a sus ángeles para que seamos guardados de todo mal, porque el Señor es el Todopoderoso. ¿Y quién podrá prevalecer contra Él? Puede usted ver cómo en el libro de Josué los enemigos de Dios y de su pueblo querían rebelarse, pero el Señor podía solamente hacer llover piedras del cielo y todos sus enemigos quedaban consumidos a la nada. ¿Cómo no leer los Jueces y ver cómo el Señor podía librar a su pueblo sin que ellos utilizaran ni siquiera un arma, enviando un estruendo, confundiendo a sus enemigos, los cuales entre ellos mismos se mataban a causa de la turbación? El Señor es tan grande que aún en el libro de Éxodo nos muestra cómo abre el Mar Rojo para que su pueblo pase, y una vez que pasa su pueblo, los enemigos quedan ahí, el Señor cierra las aguas y los consume en un instante. El poder de Dios es tan grande que nunca lo debemos subestimar. Pero sus enemigos son tan faltos de entendimiento que creen que pueden prevalecer contra Dios. Nahum capítulo 1 versículo 11 dice: de ti salió el que imaginó mal contra Jehová, un consejero perverso. De esa misma Siria de la cual el Señor había tenido misericordia 100 años atrás, de esa misma ciudad de Nínive, se levantó un personaje, el cual quería imaginar mal contra sí. Porque querer hacerle daño al Señor es solamente una imaginación. Pero hay que poner atención a esta palabra, la cual dice consejero perverso, porque esta palabra consejero perverso significa, entendiéndola cierto en su profundidad, significa un consejero del diablo, un consejero de Belial, porque la palabra Belial es una palabra atribuida al diablo, es un nombre más del diablo. Este consejero de Belial estaba tras los enemigos de Dios. Siempre donde hay gente que odia a Dios, hay un demonio que está detrás de ellos. Cuando nos ponemos a hablar de las cosas del Señor y alguien se empieza a transformar, mírenle sus ojos y se va a dar cuenta que no son ellos. Se va a dar cuenta que no son ellos. Cuando ellos se empiezan a transformar, empiezan a hacer cosas cuando usted está hablando del Señor, mírenle sus ojos, discierna lo que está pasando a su alrededor y se va a dar cuenta que no son ellos. Porque usted puede hablar cualquier otro tema y a ellos no les va a pasar nada, pero hablen del Señor, se van a transformar, hermano. Se van a transformar. Porque aquellos consejeros, aquellos que le hablan a esas personas, aquellos que utilizan a esas personas, son los mismos demonios. Así detrás de Nínive y ese odio en contra del pueblo de Dios y esa imaginación de hacerle mal al Señor, tenía un consejero, y ese consejero era Belial, era el mismo demonio. Este consejero perverso, que en sentido literal significa consejero del diablo, consejero de Belial, es decir, consejero de Satán, está en oposición maligna, y lo que quiere hacer es destruir al pueblo de Dios. Quiere imaginar mal en contra del Señor, porque la motivación diabólica que tienen es hacer daño a las cosas del Señor. Esa es su motivación. Pero ¿qué va a resultar esa motivación? En su completa destrucción. Veamos 2 de Reyes 19:16, cómo estos asirios acechaban al pueblo de Dios. 2 de Reyes 19:16. 2 de Reyes capítulo 19 versículo 16. Dice así la palabra del Señor: inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y han echado a fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obras de manos.
de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra, que solo tú, Jehová, eres Dios. Cuando lo vemos en su contexto histórico, Asiria estaba a punto de atacar a Judá, pero el Señor los trastorna y mueren absolutamente todos, quedando solamente Sennacherib, aquel rey de los asirios. Aquel rey vuelve, llega derrotado, y ¿sabe lo que hace? Sus propios hijos lo terminan matando para quedarse con el reino. Así son destruidos y asolados en un momento los enemigos de Dios, aquellos que maquinan cosas malas y perversas contra Él, aquellos que tienen pensamientos tan perversos en contra de su pueblo. Vea a Hitler cómo asesinó a tantos judíos, pero el Señor, utilizando la naturaleza, truncó sus planes. Y tan así que Él se vio en un momento con tanto poder y pudo morir humillado, viendo caer su imperio, lo que lo llevó a solamente quitarse la vida porque ya no aguantaba más. Así el Señor destruye a sus enemigos, los despedaza en un instante, trunca sus planes y los destruye por completo. Ellos piensan hacerle mal, pero el Señor los destruye a su debido tiempo. Apocalipsis capítulo 20. Veamos que detrás de esas motivaciones mundanas, de esas motivaciones de irse en contra de las cosas del Señor, hay un pensamiento diabólico. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y Dios descendió, fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que le gusta al diablo? Engañar a la gente. ¿Y cómo le engaña? Diciéndole, podemos vencer a Dios. ¿Cómo engañó a los ángeles? Diciéndole, podemos vencer a Dios. Algo imposible, algo imposible. ¿Cómo era el ejército que logró reunir el diablo? Tan grande como la arena del mar. Incontable el ejército que logró juntar. Pero el Señor, solamente de Él salió fuego del cielo y los consumió a todos. ¿Qué va a ir a hacer el diablo al lago de fuego? ¿Acaso va a ir a atormentar con una horqueta a la gente? No. El diablo mismo va a ir a ser atormentado por los siglos de los siglos. Pude ver cómo este texto en algún momento, cuando en la vida han aparecido gente con demonios, cómo al nombrarle este texto ellos le temen tanto ese texto. Le temen tanto estos textos ellos que no pueden soportarlo. No pueden soportarlo porque saben que eso es verdad, pero ellos quieren engañarse de que no es así. Pero los enemigos de Dios serán destruidos y serán atormentados. Recuerde que la palabra atormentado significa torturar. El lago de fuego no solo va a ser una tortura para los impíos, va a ser una tortura para el diablo y todos sus seguidores. Tanto para el diablo y los demonios va a ser una tortura estar en ese lugar de tormento. Por eso cuando vemos en la televisión homosexuales rebelándose en contra de las cosas del Señor, videos tan blasfemos, si ellos quieren, hagan sus cosas. Si ellos quieren hacer lo que le hagan, el Señor los va a juzgar. Pero, ¿saben lo que hacen ellos? Su motivación va más allá. Como en Brasil han podido esta clase de homosexuales vestirse con una corona de espinas, vestirse así y darse besos entre hombres, con la figura como si fuera Jesucristo. Como llevando una cruz
Unas personas pueden burlarse y hacer cosas aberrantes e innombrables con las cosas del Señor. ¿Qué los motiva a hacer eso? ¿Qué motiva a un anarquista a irse en contra de las cosas de Dios? ¿Qué motiva a aquellas feministas o a aquellos machistas a irse en contra de las cosas del Señor? ¿Qué los motiva? Sino ningún otro, que es el diablo. Y cuando hablo del diablo, estoy hablando de los demonios también, porque Satán tiene un montón de gente, tiene un montón de demonios que trabajan para él. Pero cada uno de ellos, tal como los asirios, eran motivados a hacerle daño a Israel, así la gente de hoy es motivada para hacerle daño a los cristianos, sea en el trabajo, sea en la familia, sea donde quiera que nos encontremos. El enemigo está tramando algo. Por eso es importante la oración en la mañana. Si usted no ora en la mañana, está desprotegido durante todo el día. Si uno no ora en la mañana, después ¿cómo va a poder decir por qué me pasó esto? Si no oré en la mañana. La oración de la mañana es para proteger durante todo el día. La oración de la noche es para que quedemos protegidos durante toda la noche. Orar en la tarde, como también lo hacía, ¿cierto? El profeta de ayer, era muy importante para tener ese respiro por las cosas que nos van aconteciendo también. La oración es sumamente importante. Es una herramienta que el Señor nos ha entregado, un arma de defensa que el Señor nos ha entregado en contra de las artimañas del enemigo. Nahum capítulo 1, versículo 12 dice: así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados, y él pasará. En primer lugar, el profeta y el oráculo profético no parte diciendo yo pienso que va a ser así, yo creo que puede ser así. No, un profeta era motivado en su dicho o en su oráculo a decir así ha dicho Jehová. Él no lo está amenazando con su poderío humano. Él le está diciendo el Señor ha decretado hacerle esto. ¿Por qué una persona no puede decretar algo? Porque ese algo se puede cumplir como no se puede cumplir. En cambio, cuando Dios decreta hacer algo, eso se hace sí o sí. Sí o sí, porque Él tiene el poder en su mano. Como podemos decir en un lenguaje popular, Él tiene el sartén por el mango. Él sabe todo. Él tiene el control de todas las cosas. ¿Quién podrá hacerle frente? Así ha dicho Jehová. Nahum habla lo que Jehová, Dios, le dijo. Por eso este juicio sobre Nínive, la capital de Asiria, será tan real y será muestra de lo que Dios hará con sus enemigos. Lo que acontece con esta ciudad y su destrucción, la cual fue reducida a ruinas y a la nada, es muestra de lo que acontecerá en contra de los enemigos de Dios. Así ha dicho Jehová. Cada profeta de la Escritura, cada profeta real, siempre dice lo que el Señor le mandó a decir. Así ha dicho Jehová. Aunque tengan reposo y sean tantos, aún así serán talados. Dios no le teme a la multitud de enemigos, ni se aflige por la grandeza de sus ejércitos. Él los aplastará y los reducirá a un montón de escombros. Él pasará sobre ellos. El Señor siempre gana. Por eso Él es conocido como Jehová de los ejércitos. Él no ha perdido ni siquiera una batalla, porque Él es el Rey de todas las cosas. Él es el dueño de todas las cosas. Él es el Todopoderoso y no hay quien le pueda hacer frente, ni siquiera alguien que le pueda competir con Él. No hay nadie. Pero el diablo, ¿qué es lo que quiere hacer? Engañarnos. Quiere engañarse a sí mismo también, que puede en alguna manera vencer al Señor. Cree que si Él fuera verdaderamente inteligente, como dice ser, o tan sabio como dice ser, haría eso. Es un suicidio hacer eso. Lo que el diablo quiere hacer, lo que los demonios quieren hacer, lo que los impíos quieren hacer, lo que los pecadores quieren hacer, es un suicidio que están cometiendo. Solamente se hacen daño a Él porque al Señor no le pueden hacer ningún daño. Así ha dicho Jehová, aunque sean tantos. Vamos al libro de Ageo. Ageo,
Está después de Nahum, está Habacuc, está Sofonías, está Ageo. Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, versículo 22 dice así. Ageo 2, 22. Y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a trastornar a sus enemigos. Ni siquiera el Señor, Él va a matarlos. ¿Sabe lo que va a hacer? Lo va a trastornar de tal manera, los va a hacer que se vuelvan locos, que se turben, y entre ellos mismos se van a matar. Ese es el miedo y el terror que el Señor infunde en sus enemigos. Tan grande es el terror que les causa, que son turbados en un instante y se terminan matando entre ellos mismos. Así cada cosa que levanta el enemigo. ¿Se ha dado cuenta? El enemigo levanta partidos políticos, todos peleando entre sí. El enemigo levanta algunas guerras y entre los mismos que están ayudándose después terminan peleando. El enemigo levanta tal o cual cosa y eso nunca prevalece porque empiezan siempre a destruirse entre ellos mismos. Es el poder del Señor que trastorna a todos aquellos que quieren levantarse con Él. Lea el libro de Génesis capítulo 11 y se va a dar cuenta que cuando toda la humanidad impía se reunió a hacer algo, solo bastó que el Señor enviara a su ángel para trastornarlos y así desistieran del imperio que querían levantar. ¿Quién podrá contra nuestro Señor? ¿Quién podrá prevalecer contra Él? Nahum capítulo 1, versículo 12. Así ha dicho Jehová, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y Él pasará. Dios no le teme a la multitud de sus ejércitos. Él como a un árbol lo tala y lo hace caer con gran estruendo. Y luego dice, y Él pasará. Hay un punto seguido. Luego dice la siguiente idea: bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Ahora cambia. Está hablando, ¿cierto? En esta primera parte del versículo está hablando en contra de sus enemigos. Ahora le dice a su pueblo, ya no te voy a afligir más. Y usted puede decir, pero ¿cómo? El Señor está en contra de los enemigos, ahora también está diciendo que a su pueblo también le hizo daño. Pero ¿por qué afligió a su pueblo? ¿Por qué ahora le dice, ya no te voy a afligir más? Debe entender esto, que si se levantó Nínive, se levantó Asiria en contra de Israel, así como se levantaron los griegos, así como se levantaron los romanos, así como se levantaron los babilónicos. Todo eso fue permitido por Dios. ¿Y por qué Dios permitió que viniera todo eso? Porque ellos se habían olvidado del pacto que habían hecho con su Dios. Josué les dijo, si ustedes permanecen en estas cosas, ustedes van a vivir. Pero si no permanecen en sus mandamientos, a ustedes les va a ir mal. Ustedes van a tener que sufrir el castigo de Dios, tal como un padre castiga a su hijo para que no vuelva a hacer lo indebido. Así no nos sorprendamos como cristianos, cuando hagamos lo malo vamos a recibir el castigo. Porque el Señor dice en su palabra que a todo aquel que le recibe por hijo, lo azota y lo castiga. Porque si se os deja sin disciplina, ya no seríais hijos, sino que seríais bastardos. Lo que quiere decir hijos fuera del matrimonio. Hijos que no merecen, como en la antigüedad, no merecen ninguna cosa de su padre. Así, hermano y hermana en el Señor, serán castigados todos aquellos hijos de Dios que se porten mal. Pero el Señor en su momento volverá a tener misericordia de ellos. Porque ¿qué hace su pueblo? Cuando está bien, no le pasa nada, empieza a olvidarse del Señor. Así nos pasa a veces como cristianos, no tenemos pruebas, no tenemos dificultades, y como que ya no estamos necesitando al Señor. Empezamos a volcarnos tras nuestros ídolos, tras nuestras cosas, y empezamos a olvidarnos. El Señor envía la prueba,
la aflicción, el dolor. ¿Y qué nos hace? Correr a Cristo. Correr a Cristo. Correr al Señor. Y cuando corremos al Señor, ¿qué le dice a su hijo? Es lo mismo cuando un papá le pega a su hijo, lo corrige, y después su hijo va a abrazar a su papá. Y quiere decir, ya no te pego más, ya no te voy a afligir más. Así el Señor le dice a su hijo, bastante te he afligido, no te afligiré más. El pueblo de Dios estaba siendo castigado por su idolatría y abandono a su Dios. Pero al verlos tan afligidos, Dios se apiadó de ellos. Veamos lo que dice el libro de las Lamentaciones. Lamentaciones. Libro de las Lamentaciones está después de Jeremías. Lamentaciones, capítulo 1, versículo 7. Lamentaciones de Jeremías, Lamentaciones, capítulo 1, versículo 7, dice la palabra del Señor. Lamentaciones 1:7. Cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban le han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Jerusalén estaba sufriendo, el pueblo de Dios estaba sufriendo y estaba siendo afligido. ¿Por qué? Por su pecado. Es mentira cuando dice el dicho popular, Dios ama al pecador. Dios no ama al pecador. Dios no lo ama, Dios está enojado con el pecador. Dios lo que ama es a sus hijos que andan en obediencia delante de Él. Y si pecamos, no dude, si usted es un hijo de Dios, es una hija de Dios, el Señor lo va a corregir. Le va a mostrar que necesita corrección. A veces han preguntado, todavía no viene esa corrección. ¿Qué me sucederá? Solamente el Señor sabe. A veces la corrección no viene al tiro, pero el momento menos esperado viene y ¡ay que nos duele! Y ¡ay qué difícil es! Como dice también la Escritura, que ninguna reprensión al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero una vez que esto pasa, produce un fruto apacible en nuestros corazones. Una vez que nos sacan la suciedad de nuestra pus, el dolor viene, pero luego de eso viene, ¿cierto?, una cura que alivia ese dolor. Así es el Señor con sus hijos. Pero si el Señor no nos reprende, el Señor no nos castiga, es porque no somos ni nunca hemos sido sus hijos. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más. Verso 13 dice, porque ahora quebranté su yugo de sobre ti y romperé sus coyundas. La aflicción provocada por Asiria al subyugar, esclavizando a Judá, sería terminada, pues Dios romperá tal yugo de esclavitud, tal como Dios ha vencido en la cruz toda esclavitud del pecado, que tanto nos aflige. Todas las cosas se van repitiendo, como dijo Salomón, no hay nada nuevo que se haga debajo del sol. Así el Señor rompió aquel yugo del cual en algunas películas sale cuando llevan a los esclavos, le colocan, ¿cierto?, un palo aquí, sus manos atadas y una cadena. El Señor que dice, voy a romper ese yugo que Asiria les puso. Esa esclavitud que Asiria les puso, yo la voy a romper. ¿Quién tuvo la culpa de esa esclavitud? Ellos mismos, porque se alejaron del Señor. Pero el mismo Señor rompe ese yugo y les da una vida nueva. El Señor rompe ese yugo y les da libertad. Jeremías capítulo 30, versículo 8. Jeremías capítulo 30, versículo 8. El Señor es el que rompe ese yugo.
El Señor es el que rompe toda esclavitud. Jeremías capítulo 30, versículo 8, dice la palabra del Señor así. Jeremías 38. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé sus coyundas, y extranjeros no volverán más a ponerte en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo levantaré. ¿Quién le puede dar libertad a los cautivos? El Señor es el único que le puede dar libertad. Es el único que puede darle libertad. Nunca olvide lo que San Juan 8:32 dice: donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El Señor ha vencido el pecado y ha dicho: el pecado no se va a enseñorear de vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Cuando el pecado nos acecha, usted debe reprender el pecado y decirle: Cristo te venció en la cruz, tu pecado ya no tienes dominio sobre mí, porque Cristo me ha hecho libre. Pero si soy esclavo del pecado es porque Cristo no me ha hecho libre. Porque hay tres opciones: o Cristo nunca me ha hecho libre, Cristo me hizo libre, o Cristo me hizo libre, pero yo me quiero volver a esclavizar. Hay tres opciones. Porque un cristiano pudo haber sido libre, pero quiere volverse a colocar la cadena de nuevo. No debe ser así con nosotros, hermanos, porque eso provocará mucha aflicción. Si un verdadero cristiano se somete a lo que es el pecado, va a traer mucho dolor, mucha aflicción sobre su vida, hasta que esa aflicción lo lleve a nuevamente arrepentirse y el Señor rompa esa esclavitud. Nunca olvide que el Señor le ha hecho libre de sus pecados. Nunca olvide que el Señor ha conseguido aquella libertad en la cruz del Calvario, poniendo las potestades, exhibiéndolas públicamente a vergüenza, triunfando sobre ellas en la cruz, según el libro de Colosenses. El Señor ha vencido nuestros pecados. El Señor ha vencido y nos ha dado una nueva vida en Cristo. Porque ahora quebraré su yugo de sobre ti, romperé tus coyundas. El Señor es el único que nos puede dar esa libertad. Nahum capítulo 1, versículo 14. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. ¿Qué mandará el Señor acerca de sus enemigos? El Señor no quiere que quede ni memoria de ellos. Para poder entender que Asiria existió, personas 2000 o casi 3000 años después, los arqueólogos, debajo de un montón de arena, recién encontraron cosas de Asiria. Porque el Señor hizo que su nombre se olvidara. Y que su sepulcro sea donde ellos mismos servían a sus dioses. Aquellos que sirven a los dioses falsos, aquellos que sirven a los dioses que no tienen poder, aquellos que se sirven a sí mismos, donde ellos mismos sirven, va a ser su sepulcro. Donde ellos mismos sirven, no quedará memoria de ellos. Donde ellos mismos sirven a estos ídolos que no tienen vida, a estos ídolos que no son nada, donde ellos mismos sirven, va a ser su sepulcro, el lugar donde vaya a ser su cuerpo sin vida. Más acerca de ti, Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. Asiria era un gran imperio, pero cuando se cumple esta profecía de Nahum, vienen los babilónicos, porque recuerden lo que estudiamos la vez pasada, se cumple esa profecía cuando viene ese gran río y se lleva la muralla de defensa que ellos tenían. Los babilónicos estaban esperando, estaban viendo cómo podían destruir a Asiria. Sube el río, se lleva el muro y deja a los asirios al descubierto. Entran los babilonios y los despedazan. Porque el Señor, para cumplir este juicio, utiliza a los babilónicos, los cuales destruyen a Siria y los reducen a un montón de escombros. Escombros que solamente los arqueólogos han podido descubrir hasta el día de hoy.
¿Qué acontecerá con los enemigos de Dios? ¿Qué acontecerá contra aquellos que se alejan del Señor? ¿Qué acontecerá contra aquellos que blasfeman su nombre? El Señor traerá un grande juicio sobre ellos. El libro de Ezequiel 21:32. Ezequiel, está antes de Daniel. Ezequiel 21. Ezequiel capítulo 21. Versículo 32, dice así la palabra del Señor. Ezequiel 21, 32. Serás pasto del fuego, se empapará la tierra de tu sangre, no habrá más memoria de ti, porque yo, Jehová, he hablado. Basta que el Señor solamente hable para que todos sus enemigos sean destruidos en un instante. Puede contemplar el poder de la ira de Dios. ¿Qué es? Por eso el Señor dice en el libro de los Salmos, dice el tonto, es decir, el necio, en su corazón no hay Dios. Una persona que dice que no hay Dios es la persona más absurda que puede existir sobre la faz de la tierra. Una persona que se va en contra del Señor es alguien tan tonto, porque ¿quién podrá irse en contra de él? Es como colocarme en un tsunami y querer enfrentarlo con una piedra. Así de, perdónenme esta expresión, así de ridículo es enfrentarse al mismo Señor, porque daño no lo voy a poder hacer nunca. Nunca, ni siquiera un daño, ni siquiera algo le voy a poder hacer al Señor. Pero la gente hoy día se cree con la propiedad de irse en contra de Dios, no entendiendo que su final va a ser lo que dice Isaías 66. ¿Cuál va a ser el fin de los enemigos de Dios? Porque lo que aconteció con Asiria y su capital Nínive es una muestra de lo que acontecerá contra un mundo impío que perecerá bajo la ira de Dios. Isaías 66. Isaías 66. Último capítulo de Isaías. Isaías capítulo 66, versículo 24. Sí, el último. Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán repugnantes, es decir, abominables a todo hombre. Una vez más, Isaías 66, 24. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Este es el final. ¿Qué va a pasar en el final cuando el Señor reine, tenga su nueva Jerusalén, esté todo ahí? Se preguntará alguien, ¿se va a ver el lago de fuego? Sí. Según Isaías 66, los que vivan van a poder contemplar cómo todas esas personas son torturadas. ¿Y sabe cómo van a mirar los hijos de Dios esas cosas? No van a decir, mira, ahí está mi familiar, no van a decir, mira, está esta persona querida, no va a llorar ahí, porque va a tener la mente de Cristo. ¿Y sabe lo que va a decir con la mente de Cristo? Estas personas son repugnantes, porque estas personas son tan repugnantes, son tan abominables, que se rebelaron en contra de mi Señor. Se rebelaron en contra de mi Señor. Así es el pensamiento de aquellos hijos que sean transformados por completo, los cuales van a salir y van a ver los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra el Señor, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Esos gusanos que le van a recorrer por todo el cuerpo a esas personas que van a ser atormentadas ahí, ese gusano que nunca va a morir, esa tortura que va a ser incansable, va a ser algo que se va a ver por los siglos de los siglos, porque dice, y serán atormentados por los siglos de los siglos, y el diablo que los engañaba será atormentado por los siglos de los siglos. Amén. Serán repugnantes a todo
hombre. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Vamos a orar a la presencia de nuestro Dios. Amado Señor y bendito Salvador, tu ira, ¿quién la podrá soportar? Esta ira de Dios, tan aplastante, tan desoladora, esta ira, Señor, tan grande que vino sobre Asiria y su capital Nínive, es muestra de lo que acontecerá contra las naciones que se han rebelado en contra del Señor. Es muestra de aquellas personas que odian las cosas de Dios, blasfeman de su nombre, blasfeman de su espíritu, blasfeman de su pueblo, los insultan con sus palabras y mueren sin arrepentimiento. Tendrán que entender que su gusano nunca morirá y serán torturados por siempre porque han despreciado a nuestro Dios, han mirado en menos las cosas del Señor, han mirado las cosas del Señor como poco importantes, como cosas que personas débiles se acercan. Pero creemos a lo que dijo el apóstol Pablo: es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos impíos y pecadores? ¿Cuál será el fin de aquellos que se han rebelado en contra de Dios? Oh Señor, tu corrección muchas veces nos va a afligir, tu corrección muchas veces nos va a doler, pero debemos sentirnos felices porque el Señor nos ama y porque si ese dolor viene ahora, ¿qué va a pasar con aquellas personas que se han rebelado hasta el día de su muerte en contra de ti? Ayúdanos a predicar no solo el amor de Dios, sino también la ira que viene sobre el mundo entero. Por amor de tu nombre, mi Señor, por amor del bendito y glorioso nombre de Jesús, ayúdanos a temer a Dios y darle honra. A temer a Dios y honrarle, porque Él solamente Él es digno de toda honra, Él es digno de toda gloria. Reconocemos tu poder sin igual e incomparable. Reconocemos, oh Todopoderoso, que no hay nadie que se compare a tu grandeza, que no hay nadie que se compare a tu poder, que ni siquiera el diablo con todos sus demonios y toda la gente impía podrá hacer algo, aunque se multipliquen los enemigos de Dios como la arena incontable del mar. El Señor solamente con su palabra, con su decreto, los destruirá. Permítanos predicar a Cristo como si la ira de Dios fuera mañana. Permítanos, Señor, predicar la palabra de Cristo como si Él ayer hubiera resucitado. Permítanos predicar su palabra con más esmero, con más ímpetu, porque la ira de Dios se acerca en contra de una humanidad impía e infiel. Oh Señor, te suplico que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada hermano y hermana en la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Toda la gloria y la honra sean a nuestro Señor Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos y hermanas. Amén.